Un mensaje para nuestros espectadores, a la gente que está buscando espiritualidad, que está intentando encontrar, tiene este despertar y está buscando esa espiritualidad, y se han encontrado con nuestros videos, están viendo nuestro video de Kabbalah. Entonces, ¿qué recomendación vos le darías a esa persona? Siempre voy a recomendar lo que he vivido, lo que mi experiencia me ha enseñado, y después de haber recorrido religiones, haber estudiado algunas disciplinas también espirituales distintas, y haber llegado a la Kabbalah, es donde yo recibí la respuesta a lo que yo buscaba, porque tiene que ver justamente con el completo y la integración de la humanidad completa, aún con las diferencias que cada ser tiene y con pensamientos distintos, es integral y unificado. Me quedé con esta porque es la sabiduría que realmente me ayuda a comprender que todo lo que me rodea es parte mío, y todo aquel que piensa distinto a mí es parte mía, a la cual yo debo trabajar con esa persona. Entonces la sabiduría de la Kabbalah me ha enseñado a que se puede vivir y se puede construir algo bueno, que es el reflejo de una fuerza creadora que es buena. Entonces podemos decir que este equilibrio es correcto, la armonía es correcta, y aún así uno debe considerar constantemente todos los posibles resultados futuros en su subconsciente, y probarse a sí mismo que siempre pueden estar equilibrados. Y todo eso que es mediante la búsqueda de ese deseo que se ha despertado. En la Kabbalah van a encontrar todo lo necesario para alimentar esa pequeña chispa en una gran chispa, elevarlo en un fuego grande y comprender el propósito de mi vida y el por qué estoy acá y qué es lo que debo hacer para seguir llenando todos los vacíos, comprender el por qué ocurren las cosas. Continuamos con Marcos Weiman, instructor de Kabyu, hablando sobre el despertar espiritual. Y quiero preguntarte ahora también sobre las religiones, ¿no? Son como una práctica por ahí espiritual más tradicional. También es cierto que la religión necesita de la espiritualidad, pero no la espiritualidad de la religión, ¿no? O sea, hay gente que no es religiosa y no va a la iglesia en ningún tipo de práctica religiosa, sin embargo puede buscar espiritualidad. Pero ¿qué pasa con esas personas que están buscando espiritualidad y están también en un ámbito religioso? ¿También tienen ese despertar o sienten esa conexión interna con la fuerza superior? El despertar espiritual es inherente al ser humano. O sea religioso o no sea religioso, va a haber un momento por evolución del deseo que se va a despertar. Está más allá de la comprensión humana, inclusive, porque está ligado a un completo universal. Así que el tiempo lo predetermina la evolución de ese deseo. Cuando se despierta, nosotros puede despertarse de mil formas. Pero lo que ocurre cuando se despierta es que hay una tendencia del ser humano a querer trabajar esa espiritualidad, ese equilibrio, esa conexión. Es como que hoy por hoy los sociólogos dicen que el ser humano es un ser social. ¿Qué lo motiva a ser social? Si lo hacemos instintivamente en este mundo, la misma preservar la vida nos hace social. Pero en la espiritualidad, cuando se despierta ese deseo, esa relación con lo trascendente, con descubrir algo desconocido que tiene que ver desde encontrar una realidad desde lo secreto, me lleva a buscar justamente esa conexión con otro, indagar con otro y buscarlo con otro, porque solo no lo puedo llegar a entender. Si a eso sumamos que un grupo de personas se despiertan, empiezan a indagar, forman una institución que se conoce, que relega esta información como religión,
esta misma va a influenciar a personas que están buscando y va a ser una opción más para que la persona se acerque inclusive a eso y pruebe. O sea que como un imán se va a ir creciendo y así van surgiendo las religiones. Y por supuesto, la persona que busca la espiritualidad lo puede hallar en la religión o fuera de la religión, pero cuando está en contacto con otros se va a acercar mucho más, por más que tenga un dogma distinto. La religión va a ser mucho mejor hacerlo en un conjunto que en forma individual. Ahora, ¿qué sucede con una persona que, bueno, que es atea, por ejemplo? Porque vos decías que es inherente al ser humano la búsqueda espiritual. Sin embargo, nosotros acá se habla de la fuerza superior, se habla de un creador, que también, si una persona es religiosa, incluso podría llegar a haber una disonancia o por ahí encontrarse con una especie de conflicto interno, ya sea ateo o ya sea religioso. Entonces, la Kabbalah también acepta a las personas, aunque tengan sus propias religiones o tengan sus propias creencias o forma de pensar. Todos están incluidos dentro de la sabiduría de la Kabbalah, no necesariamente deben dejar su religión o su pensamiento. ¿Cómo funciona eso en la sabiduría de la Kabbalah? La Kabbalah es mucho más profunda sobre un dogma o sobre un comportamiento sobre respecto a algo. La Kabbalah tiene una información que tiene que ver justamente con la unicidad, tiene que ver con la percepción a través de distintos estadios para comprender de por qué estamos en este mundo, para comprender lo que nos ocurre en este mundo. La Kabbalah nos da las herramientas para entender no solamente de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, o sea, por qué fuimos hechos como somos. Mientras que lo que ocurre acá es tratar de comprender eso que está oculto a nosotros con una información de un entendimiento de búsqueda de recepción. Por eso es que las religiones son muy literal con los escritos, no indagan en la profundidad. La Kabbalah lo que hace es que al indagar, al investigar la relación con la fuerza oculta a mí, es la que me va a llevar a esa plenitud y equilibrio, y no tiene nada que ver con mis costumbres o mi forma de proceder en este mundo. Así que para la Kabbalah, si alguien está en una religión o está estudiando una disciplina con otra sabiduría, o está estudiando informaciones distintas que están buscando espiritualidad, ya sea a través de los mayas, a través del budismo, el hinduismo, a través del judaísmo, el cristianismo o el islam, no tiene nada que ver, porque la Kabbalah está buscando la armonía a nivel universal, unicidad, que está más allá de la mentalidad humana. Así que cualquiera puede empezar a desarrollar y adquirir las herramientas que da la Kabbalah desde el lugar donde está. Porque la Kabbalah entiende que para llegar al camino de verdad requiere de un proceso de evolución de ese deseo, de grados, que me va a llevar a distintos maestros, a distintos conocimientos, y puedo transitar tranquilamente por religiones, por estudios espirituales, por rituales espirituales. O sea, puedo trascender más allá de lo que en mi materialidad estoy llevando. Que lo que llevo en este mundo simplemente es mis costumbres, mi forma de cómo desarrollarme desde acá, en base a lo que me rodea, en base a mi entendimiento, o sea, de racionalizar las sensaciones espirituales. Y la Kabbalah está más allá de eso. Así que cualquier persona que tenga su búsqueda, que llegó de cualquier religión o con conocimientos de cualquier otro ámbito espiritual, tranquilamente puede adquirir esta sabiduría, porque es la sabiduría la que le va a dar las herramientas para que uno vaya construyendo una vasija de recepción donde ese vacío va a ser llenado por la luz que tiene que ver con la unicidad universal, ¿sí? Con un equilibrio que tiene que ver donde no solamente soy yo con mi beneficio, sino soy yo con el beneficio a nivel grupal.
con el otro, con el prójimo. Bueno, hablamos de llenar vacíos y de darle como un sentido a todo, ¿no? nuestro propósito. Y en general, también las religiones, bueno, la ciencia, todos que tenemos como esa búsqueda de la verdad, ¿no? De llegar a ese significado, ese propósito de la vida. Entonces, ¿la sabiduría de la Kabbalah puede responder también a estas preguntas del significado de la vida y el propósito de la vida? Por supuesto, la Kabbalah te va a dar las herramientas para que encuentres tu propósito. ¿En qué se entiende el propósito? Cuando estudiamos Kabbalah, nos va a dar información, primero, sobre cómo fue constituido la creación. Cuando yo tengo conocimiento de cómo fue creado y cuál fue el motivo de esa creación, yo voy a ser partícipe de eso y me voy a empezar a incluir. En la medida que yo me incluya en ese sistema de creación, yo voy a llegar a mi propósito. Y la inclusión de eso es el estudio. Solamente con información de textos correctamente verdaderos, esa información me va a llevar a generar una estructura interna que es la que me va a guiar a experimentar la inclusión de esta creación. Entonces ahí voy a poder entender el por qué estoy acá. Voy a poder comprender y descubrir el propósito de mi vida, el sentido de mi vida. Y eso me va a llevar a satisfacer ese vacío que ocurre en este lugar.